Crónica universal de nuestra época. Capítulo 8. La lenta recuperación. 1945-1953. El destino, esa vieja roca contra la que todo se hace pedazos, estaba a punto de cerrarse. El 8 de mayo de 1945, el armisticio de Reims puso fin a la guerra. Una semana antes se había suicidado Hitler en el búnker del Reichstag. Desde unos días antes, se balanceaba colgado boca abajo en la Piazza Loreto de Milán el cuerpo de Benito Mussolini. Sobre el cementerio humeante de Europa, deambulaba una población angustiada y famélica. A ello contribuyó la revisión de fronteras, los corrimientos de pueblos, la discriminación y el resentimiento. Era imposible evitar que tras la Guerra Caliente surgiera la Guerra Fría. En marzo de 1946, Churchill había dicho: de Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático ha caído un telón de acero que divide el continente. Europa buscó refugio en su unidad. Los movimientos europeístas surgidos en 1945 en Bruselas se concretarían en 1949 en el Consejo de Europa. El Plan Marshall pondría las bases económicas de la recuperación y se creó en París un organismo de cooperación, la OECE, y en el este surgía el Comecon. De 1945 a 1950, los Estados Unidos impusieron al Japón un gobierno presidido por el general MacArthur y una nueva constitución mientras se juzgaba a los criminales de guerra, se determinaba la naturaleza de las reparaciones y se procedía a la reconstrucción. En 1949 el gabinete de Yoshida firmó una alianza amplísima con Estados Unidos que en 1951 devolvía al país su independencia. El Tratado de San Francisco despojó al Japón de los territorios conquistados. En noviembre de 1945 se juzgó a los criminales de guerra en Nuremberg. Hermann Göring se suicidó antes de conocer su sentencia. Martin Bormann huyó y los demás escucharon impávidos el relato de sus hazañas. El 1 de octubre de 1946, 11 dirigentes nazis fueron condenados a la horca. Muchos otros serían fusilados. En la URSS, la victoria consolidó la tiranía de Stalin. En 1946 se redactó una nueva constitución y se reorganizó el gobierno. Bulganin, ministro de Defensa desde 1947 y secretario del Comité Central, controló el ejército y el partido. 2 años después, a la muerte de Zdanov, entraron en escena Malenkov, Beria y Khrushchev. Se dio prioridad a la industria pesada, nuevamente más cañones y menos mantequilla. El cuarto plan quinquenal impulsó la construcción de viviendas, carreteras y ferrocarriles. Se fomentó el rearme y comenzó a explotarse Siberia. En política exterior, Stalin cosechó grandes éxitos. Hasta 1945, solo la URSS figuraba como país socialista. Pero tras la guerra, muchos países del este cayeron bajo su influjo, alterando la correlación de fuerzas y afectando a la política internacional. En 1949, el Comecon dividió la vida económica mundial. Poco después, el Pacto de Varsovia dividía el mundo en 2 bloques que se miraban con recelo. La Guerra Fría era un hecho. El bloque socialista engullía regiones enteras. En 1945, Stalin se anexionó territorios polacos, una parte de Prusia y otra de los Cárpatos ucranianos, y en 1947 la Carelia finesa y la Besarabia rumana. Los tratados de paz de París de aquel año se lo permitieron. La URSS promovía la inestabilidad en los países de su órbita. Checoslovaquia, cuyo gobierno en el exilio se había comprometido con Stalin, acordó en 1946 formar gobierno con Masaryk y Eduard Beneš. La presión comunista fue tal que en 1948 Masaryk se suicidó y Beneš dejó el gobierno. El país cayó en la órbita soviética. En Polonia, tras la creación de un gobierno de unidad nacional, hubo diferencias entre los comunistas de Władysław Gomulka y los nacionalistas de Bolesław Bierut. Las elecciones de 1947 dieron al bloque democrático el 80% de los votos.
Un año después cayó Gomulka por criticar la colectivización de la agricultura y oponerse a la condena de Tito. En 1949, las fricciones entre la Iglesia y el Estado comenzaron a ser insalvables. La monarquía fue abolida en 1946 en Bulgaria en medio de un charco de sangre. Los campesinos fueron sacrificados por el gobierno prosoviético de Georgi Dimitrov. En 1944 había regresado a Atenas el gobierno en el exilio y un año después volvió Jorge II, a quien en 1947 sucedería su hermano Pablo. Los comunistas proclamaron la República en el norte y provocaron una guerra civil. El gobierno de Alejandro Papagos se dedicó a reconstruir la nación. Turquía se decantó hacia Occidente tras la victoria del Partido Democrático. En mayo de 1946, el presidente Truman habilitó una ayuda de $400 millones para Turquía y Grecia. La voluntad de evitar nuevas guerras condujo a la Conferencia de San Francisco el 26 de junio de 1945. De allí saldrían las Naciones Unidas. La ONU obtuvo logros. En 1946 las tropas soviéticas y británicas salieron de Irán y el Shah Reza Pahlavi, contra quien se atentó en 1949, reunificó el país a pesar de los manejos soviéticos de fomentar el nacionalismo en Azerbaiyán y Kurdistán. En El Cairo se creó en 1945 la Liga Árabe para coordinar la política exterior del mundo islámico. Un factor nuevo se introdujo en la zona: los judíos, que iban a hacer valer sus derechos históricos sobre una tierra santa para todos, Israel. Las Naciones Unidas votaron el 29 de noviembre de 1947 el fin del mandato inglés en Palestina y la división del territorio en dos unidades, Israel y un país árabo-palestino. Los árabes, en desacuerdo con la decisión, atacaron a los judíos un día después. El 14 de mayo de 1948, el Consejo Nacional Judío proclamó la independencia con David Ben Gurión como primer ministro y Chaim Weizmann como presidente. Los Estados Unidos y la URSS reconocieron el nuevo estatus. Abdul Alá de Jordania cercó Jerusalén y 85.000 judíos se dispusieron a defenderse. Líbano, Jordania, Siria, Egipto e Irak hicieron causa común contra Israel. Los judíos ocuparon Ramle y Lod, se apoderaron de Nazaret y la Alta Galilea, y en los primeros meses de 1949 ocuparon el Negev hasta la frontera con Egipto, excepto la franja costera de Gaza. Fue una guerra intermitente, 60 días de lucha y 20 meses de problemas. En mayo de 1949, Israel fue admitida en el seno de Naciones Unidas. En abril de 1949 se había firmado en Washington el Tratado del Atlántico Norte, al que un año más tarde se adhirió Alemania. La alianza nacía en plena Guerra Fría, el triunfo comunista en Checoslovaquia y el bloqueo de Berlín. Como consecuencia del estado en que había quedado Europa, Truman había encargado en 1947 al secretario de Estado George Marshall un plan de ayuda basado en créditos blandos o a fondo perdido, envío de materias primas y alimentos. Había que evitar que Europa cayera en manos del comunismo, bien implantado ya en Italia y Francia. Truman sabía que la victoria consiste en hacer ganar también a los vencidos. El panorama italiano era sombrío. Se procedió a una depuración fascista, se atendió a los repatriados y se reconstruyó el país, bordeándose a veces la guerra civil. Víctor Manuel III abdicó en su hijo Humberto I, que marchó al exilio. Alcide de Gasperi, primer secretario de la democracia cristiana, proclamó la República en junio de 1946. Todo se hizo con normalidad. Enrico de Nicola ocupó la presidencia y se aprobó la Constitución. Italia inició su reconstrucción con la ayuda de Estados Unidos, pero perdió Istria, que pasó a Yugoslavia, y su imperio colonial, Libia, Eritrea y Somalia. Tuvo que pagar indemnizaciones de guerra, dificultad a la que se unieron las provocadas por la divergencia política entre los socialistas de Neni y los comunistas de Togliatti. El democristiano Luigi Einaudi llevó a cabo una política europea y superó la crisis agraria del sur con la expropiación de grandes latifundios calabreses. En Francia, De Gaulle inició una caza de colaboracionistas y prohombres del gobierno de Vichy. Pétain fue condenado a muerte, sentencia conmutada por la cadena perpetua, y Pierre Laval ejecutado.
En octubre de 1945 hubo elecciones a la Asamblea Nacional que ganó la izquierda. Se nacionalizó el Banco de Francia, los seguros y el carbón. De Gaulle dejó el poder en manos de Georges Bidault, que se opuso a descolonizar Argelia. En 1946 se instauró la Cuarta República. Al año siguiente, los socialistas Vincent Auriol y Paul Ramadier rigieron los destinos del país. Pero el descontento y las huelgas crearon problemas. París quedó paralizado. El comunista Maurice Thorez, contrario a aprobar créditos militares para Indochina y enemigo de bloquear los salarios, provocó algaradas que llevaron a la crisis económica y a la subida de precios. La devaluación del franco, la ayuda norteamericana, la política económica de Robert Schuman y otros factores salvaron a Francia del desastre. Inglaterra salía de la guerra con una deuda de 14.000 millones de dólares. Los bombardeos alemanes habían arrasado varios enteros de Londres, Liverpool o Manchester. El país se había descapitalizado y la libra redujo su valor a la mitad. La alegría por el regreso de la familia real no bastó para reducir la inquietud social que llevó a los laboristas al poder. Clement Attlee reemplazó a Winston Churchill, pero la política fue la misma: colaboración con Estados Unidos y alejamiento de Europa. La austeridad del ministro Stafford Cripps aceleró la recuperación. Hubo que restringir importaciones, recurrir al racionamiento y pagar la deuda. En 1945 se nacionalizó el Banco de Inglaterra, el carbón, el transporte, la energía y la siderurgia. Se hizo hincapié en la obligatoriedad del seguro social, la sanidad, las ayudas a la familia, la subida de pensiones, para poner sordina a los bajos salarios. En noviembre de 1947, la princesa Isabel II, primogénita del rey Jorge VI, contrajo matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia. La magna ceremonia se celebró en la abadía de Westminster, oficiada por los arzobispos de Canterbury y York. En 1947, el ministro de Exteriores, Bevin, transformó la Commonwealth en una asociación de estados independientes. Se creó un gobierno de transición en la India que dio paso en 1947 a su independencia en medio de los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. Gandhi cayó asesinado en Nueva Delhi, víctima de aquel clima de violencia. En Irlanda se proclamó la República del Eire en 1949. Cuando en 1951 Churchill recuperó el poder, Inglaterra no se había resignado aún a dejar de ser considerada un imperio. Las tropas británicas ocuparon Suez ante la negativa egipcia de continuar con el tratado que Londres había impuesto. Ya eran otros tiempos. Aquel mismo año, Farouk, rey de Egipto, abdicó en su hijo Fuad, de 7 meses de edad, y se nombró un gobierno que presidió el general Naguib. Un año después se proclamó la República. También Alemania salió de la guerra arruinada. El marco carecía de valor y se utilizaba como moneda, entre otras cosas, los cigarrillos americanos. Todo estuvo racionado, desde el carbón a la carne hasta principios de los 50. En las conferencias de Teherán y Yalta, los aliados no habían llegado a acuerdos definitivos. En junio de 1945 se estipuló que el mando militar de las 4 zonas en que fue dividido el país asumiría poderes de gobierno. Un mes después se reunieron en Potsdam Truman, Churchill y Stalin. De allí saldría el nuevo mapa de Europa y la división de Alemania. Rusia se quedaría con Prusia Oriental, Polonia con los territorios al este de la línea Oder-Neisse. Berlín recibía un estatuto especial. La población alemana establecida en Hungría, Checoslovaquia y Polonia volvería a Alemania. La administración del país fue puesta bajo control aliado. Se disolvieron los consorcios, trusts y sindicatos, se desmanteló la industria y se acordaron reparaciones de guerra, entre las que estaban las siguientes medidas: embargo de la flota mercante, las patentes, el capital depositado en bancos extranjeros, las minas, los complejos industriales Krupp o Farben y la tecnología. En el sector oriental pasaron a ser de propiedad soviética el 25% de las fábricas, más de 200 empresas.
Se prohibió el Partido Nacional Socialista, cuyos jefes ingresaron en prisión, mientras se interrogaba a 6 millones de posibles nazis y eran rehabilitados los partidos. En 1948, la Conferencia de Londres recomendó la integración económica de Alemania bajo una nueva constitución y un control internacional del Ruhr. Stalin respondió con el bloqueo y división de Berlín. Pero la suerte estaba echada. En 1949, Alemania se convirtió en República Federal, con el presidente del CDU, Konrad Adenauer, como canciller. Los rusos crearon la República Democrática. La partición era un hecho. En 1950, Leopoldo III de Bélgica abdica en su hijo Balduino, que no ocupará el trono hasta su mayoría de edad. En Oriente se inició el proceso descolonizador. Europa no podía mantenerse más tiempo en África, en Asia ni en Oceanía. Nuevos países accedieron a la independencia. El Paralelo 38 dividió Corea en dos. El norte se organizó en un frente popular y el sur formó un gobierno militar pro-Estados Unidos. Tras las elecciones a la Asamblea Nacional en agosto de 1948, nació Corea del Sur con Syngman Rhee como presidente y se proclamó la República Popular de Corea del Norte con Kim Sung como primer ministro. Las tropas extranjeras se retiraron, dejando una frontera caliente. El norte violó el Paralelo 38 en junio de 1950 y Seúl quedó a su merced. Los Estados Unidos solicitaron la reunión del Consejo de Seguridad, que envió tropas. MacArthur desembarcó en Incheon. La entrada en liza del ejército chino prolongó el conflicto hasta el verano de 1953, dejando tras de sí 1 millón de muertos. Hubieran sido más de no haber atajado de manera drástica el presidente Truman las sugerencias del general MacArthur de lanzar la bomba atómica sobre China. 3 meses antes, en marzo de 1953, murió Stalin. Su papel en política exterior, aunque enigmático desde 1945, tuvo su plasmación en la creación de la Revolución China y de los regímenes totalitarios de la Europa del Este. En general, su actuación fue beneficiosa para Rusia, cuya economía planificó. Heredó un país que trabajaba el campo con arado de madera y lo dotó de reactores atómicos. Lástima que su obra se hubiera levantado sobre la tiranía. En Indochina, donde en 1945 los japoneses arrebataron a Francia el dominio, la conferencia de Potsdam previó 2 zonas de influencia a ambos lados del Paralelo 16. En el norte, Ho Chi Minh creó la República Democrática de Vietnam, y en el sur, Inglaterra restableció en 1946 la dominación francesa. Camboya accedió a la independencia. Francia, con las pretensiones ultranacionalistas de volver al estado de cosas anterior, provocó la Primera Guerra de Indochina. La legión ocupó el delta del Mekong, subestimando la capacidad ofensiva del Viet Minh, cuyo general Giap infligió derrotas que obligaron al gobierno profrancés del exemperador Bao Dai a pedir ayuda. Estados Unidos ayudó a Francia y el conflicto se enredó. La URSS y la China de Mao brindaron su ayuda a Ho Chi Minh. China atravesó un periodo de inestabilidad. Chiang Kai-shek ocupó las grandes ciudades, pero no fue capaz de poner orden y se erigió en dictador con el visto bueno de Estados Unidos. La URSS firmó en 1945 un pacto con Mao y el enfrentamiento entre el ejército nacionalista del Kuomintang y los comunistas provocó la guerra civil. En 1949, Mao conquistó Nankín y proclamó la República Popular. Un año después, tras los éxitos en Hainan, Mao intervino en Corea e Indochina. En los Estados Unidos, Harry Truman basó su política en el anticomunismo. El senador Joseph McCarthy creó en 1947 un mecanismo inquisitorial, la Comisión de Actividades Antiamericanas. El monopolio nuclear y la capacidad de maniobrar a través de la ONU dio a Truman un liderazgo mundial que usó para modelar la política de acuerdo con su visión. Se aferró a la creencia de que Stalin se proponía dominar Europa y para evitarlo incrementó el apoyo económico a los pueblos libres. Era la doctrina Truman, criticada por el sector liberal de su país, pero que dominó a lo largo de la Guerra Fría y presidió las relaciones con la URSS. En mayo de aquel año se creó la Central Intelligence Agency, la CIA,
dependiente del Consejo de Seguridad Nacional, nacido unos meses antes con el fin de coordinar los servicios secretos. Truman, que obtuvo un segundo mandato en 1948, anunció como programa un compromiso social en la línea marcada por Roosevelt, el Fair Deal. Él sabía que el malestar social no era exclusivo del exterior. En marzo de 1949, 500.000 de mineros fueron a la huelga en los Estados Unidos, muestra de lo que sucedía en el país, y se propuso gobernar teniendo en mente la realidad. Aunque tuvo al Congreso en contra, dedicó fondos públicos a la educación, a la electrificación del campo y a la construcción de viviendas. El gobierno americano estaba obsesionado con el espionaje. El físico Julius Rosenberg y su esposa Ethel son acusados de vender secretos atómicos al cónsul soviético. Fueron condenados a morir en la silla eléctrica. Era un síntoma más de la creciente guerra fría entre las dos potencias. En política exterior, el puente aéreo de Berlín, bloqueado por la URSS en junio de 1948, ocupó parte de sus esfuerzos. Truman organizó pasillos aéreos. 2,5 millones de toneladas de artículos fueron aerotransportadas. Stalin dio por terminado el incidente. El republicano Dwight Eisenhower ganó las elecciones de 1952. Su triunfo evitó que Estados Unidos se implicara entonces en la guerra de Indochina. El hemisferio americano tendió a la normalización en unos países y a la dictadura en otros. En México, el PRI presentó su primer candidato a la presidencia, Miguel Alemán, que profesionalizó la política, desplazando de ella a los caudillos revolucionarios. Alemán modernizó las estructuras del país y llevó a cabo planes de industrialización y puesta a punto de la agricultura. Al mismo tiempo, Colombia vivía sus momentos más dramáticos. Un desconocido dispara sobre Jorge Eliezer Gaitán, líder del Partido Liberal, a quien se considera triunfador de las próximas elecciones. El asesino es destrozado por la multitud y es el comienzo de los trágicos enfrentamientos conocidos como el Bogotazo. El presidente Ospina decreta la ley marcial y su guardia dispara contra la multitud. En tan solo 16 horas hubo más de 300 muertos. En Argentina la vida política y social comenzó a girar en torno a dos personajes: Juan Domingo Perón, encarcelado en octubre de 1945, y Eva Duarte, que llenó las calles de Buenos Aires de descamisados para reclamar la vuelta de Perón. En 1952 murió Evita, víctima de una leucemia. Más de 70.000 personas desfilaron ante su cadáver, expuesto en el Ministerio de Trabajo con un traje de noche blanco. La vida seguía imponiendo sus usos y costumbres. Todos eran conscientes de que se iba una época y nacía otra. A pesar del macartismo y del puritanismo, hubo apertura hacia la libertad. Coincidiendo con las pruebas atómicas en el atolón de Bikini, se presentó en París la novedad de un bañador que haría furor en las playas junto con las gafas de sol y el bronceador. Se apoderó del gran público un fenómeno que empezaba a ser universal: los platillos volantes, después de que la policía del estado de Maryland diera cuenta de un extraño objeto circular que recorrió el cielo. A partir de 1945, las amas de casa tendrían más tiempo al inventar Maxon los platos preparados, los famosos TV Dinners, y el robot de cocina Kenwood Chef amasaba, molía, mezclaba, cortaba, exprimía, centrifugaba e incluso abría las latas. Era la gran revolución en el mundo de la cocina, a la que se unió el microondas de Percy Spencer o el Radar Range de la Raytheon Company. En 1948 la Columbia Records anunció el disco de larga duración, invento de un equipo de la CBS dirigido por Peter Goldmark. El microsurco y la radio iban a cambiar las formas de vida tras la invención en 1948 del transistor por la Bell Telephone. El 7 de julio de 1950, la televisión comenzó a emitir en color. Tras la guerra, el cine recobró su pulso, pero disminuyó el número de salas en los Estados Unidos. De las 30.000 de años anteriores, solo permanecían 14.000. La URSS tenía 12.000 e Italia 8.000. La televisión tuvo la culpa.
En 1945 Estados Unidos tenía 30.000 receptores. 5 años después, 15 millones. La asistencia al cine cayó en un 40%. Pero se siguieron produciendo muchas películas. Fritz Lang realiza en 1945 Perversidad con Edward Robinson, John Bennett y Margaret Lindsay. Bohope produce Morena y Peligrosa, interpretándola junto a Dorothy Lamour y Peter Lorre. En 1950 José Ferrer consigue el Oscar al mejor actor por su interpretación de Cyrano de Bergerac. Francis Albert Sinatra se separa de su esposa Nancy para casarse en 1951 con la reina del celuloide, Ava Gardner. William Holden llevó a la pantalla la obra de Thornton Wilder, Sinfonía de la Vida, bajo la dirección de Sam Wood. Elia Kazan creó el Actors Studio de Nueva York, donde se formaron Marlon Brando o Paul Newman, que soportaron el método Stanislavski. El 25% de las películas pertenecían al género del western. A John Ford le salieron discípulos como King Vidor, en Duelo al Sol, o Tulsa, donde Stuart Heisler plasma el nacimiento de un imperio de petróleo con Susan Hayward y Robert Preston. El mundo deportivo presenció en las Olimpiadas de Londres de 1948 las proezas de la danesa Fanny Blankers-Koen y sus 4 medallas de oro, y el triunfo de un corredor de genio, el checo Zatopek. En 1949 se creó la Federación Internacional de Motociclismo. Nacía también la Fórmula 1. En el ámbito científico, 1946 fue el año de las pruebas atómicas en el Pacífico, pistoletazo de salida para la carrera nuclear. El ingeniero alemán Konrad Zuse había perfeccionado su Z3, la primera máquina automática digital de cálculo, el primer ordenador capaz de recibir un programa registrado. Utilizaban miles de lámparas al vacío y miles de relés. Se empiezan a diseñar analizadores en todo el mundo. Había comenzado la era de la informática. No todo se orientó hacia la paz. En 1950 Truman dio el visto bueno a la bomba de hidrógeno. 3 años después, los rusos accederían a esta arma letal. Las potencias occidentales investigaron las V2 alemanas y Estados Unidos envió al espacio los Blossom, los Bumper y los Viking. La primera sonda americana, el Viking, alcanzó 80 kilómetros de altura. El científico John Franklin Enders inició la lucha contra la polio. La fuerza del Guernica que pintó Picasso en el 37, en su época expresionista, había impactado en todo el mundo. El pintor ya estaba considerado como uno de los grandes genios del siglo XX. Fijó su residencia en Val-Lorix, donde se dedicó intensamente a la cerámica y a la escultura. Lentamente pasaba el tiempo, cerrando las heridas de la guerra. La gente buscaba el olvido, esforzándose en imaginar un futuro mejor, un futuro diferente, acorde a los nuevos tiempos que se estaban viviendo. Un futuro que había que construir entre todos. Los pueblos se levantaban contra la opresión. A mediados de 1953, el mundo contempló sobrecogido cómo los manifestantes se apoderaban en Berlín Este de los locales del Partido Comunista, reclamando elecciones libres. Las tropas soviéticas lanzaron los carros de combate a la calle y ejecutaron a todos los cabecillas. Parecía que el mundo nunca iba a poder vivir en paz. Capítulo 9. Los años 50, de 1953 a 1960. La guerra de Corea terminó en tablas. El armisticio de Panmunjom y la Conferencia de Ginebra consolidaron el paralelo 38 como división de la península. Terminaba un conflicto y seguía otro. Tras la derrota infligida por el general Giap en Dien Bien Phu, en 1954 Francia capituló, dejando en manos de los comunistas el norte de Vietnam, donde la situación parecía esclarecerse. En el sur, el primer ministro Ngo Dinh Diem suprimió las elecciones previstas y el Vietcong inició las hostilidades. Empezaba la Segunda Guerra de Indochina. La política norteamericana estuvo dominada desde 1953 por una obsesión no exenta de cierta dosis de propaganda. Fue liberar del comunismo a las naciones bajo su yugo. A ese fin, el tándem republicano Dwight Eisenhower-Richard Nixon diseñó un plan de ayuda al desarrollo acompañado de una estrategia militar de cerco a la URSS. Eisenhower, que acababa de ganar las elecciones,
Se rodeó de gente capaz como John Foster Dulles o Earl Warren. Contaba además con el voto obrero y rural y el de la minoría urbana negra. Su primer mandato, presidido por la prosperidad, generó un clima de confianza, a lo que contribuyó el control de la inflación y una política de austeridad que mantuvo el empleo. El programa Átomos para la Paz fue un paso importante para el uso no bélico de la energía nuclear. En 1954 se declaró inconstitucional la segregación. Shirley Temple, Katharine Hepburn, Edward G. Robinson hicieron campaña a favor de los derechos civiles, respaldando a Martin Luther King. A partir de 1957 subió el paro, aumentó la inflación, la recesión económica se hizo palpable y creció el descontento. La situación racial se agravó. Las tropas federales tuvieron que proteger el derecho de los negros y los problemas se generalizaron. En política exterior, el ataque de China continental a la isla nacionalista de Quemoy llevó al mundo al borde de la guerra en agosto de 1958. Meses después, la URSS amenazó con aislar Berlín y en diciembre Khrushchev ganó un aliado en el corazón de América, Fidel Castro. Los problemas a ras de tierra no evitaban pensar en los grandes retos del espacio y en 1958 se creó la NASA. También en su propio país Eisenhower tuvo que poner orden. En julio de 1959, más de 500.000 de trabajadores siderúrgicos salieron a la calle. La cuestión obrera adquirió protagonismo como consecuencia de la nueva sensibilidad social. Hubo alegrías. Se incorporaron a la Unión los estados de Hawái y Alaska y se conseguía unir los grandes lagos con el Atlántico mediante el canal del río San Lorenzo. Al final de la década, Eisenhower, Macmillan, De Gaulle y Adenauer se reunieron en París y cuando parecía que iba a romperse el hielo, todo se echó a perder por el enojoso asunto del U-2 derribado por los rusos el 1 de mayo de 1960. En Europa las cosas se normalizaban. El panorama político alemán se clarificó en 1953 tras las elecciones con la figura de Konrad Adenauer, que basó su mandato en la alianza con Estados Unidos y la consecución de una Europa unida. Se hizo frente al problema de asentar a 8 millones de alemanes expulsados de Polonia, los Sudetes y los Balcanes tras la guerra y enjugar el goteo de refugiados del Este. Adenauer, artífice con su ministro de Economía Ludwig Erhard del milagro alemán, llevó al país a los foros internacionales y lo integró en la OTAN. Cofundó en 1957 la Comunidad Económica Europea, firmando el Tratado de Roma. Aquel año los berlineses eligieron a Willy Brandt para la alcaldía de Berlín, desafiando las amenazas soviéticas. Todos recordaban lo sucedido un año antes en Hungría, donde tras 6 días de independencia, los tanques rusos corretearon por Budapest. También para Italia terminaba una era con las elecciones de junio de 1953. Tras la figura de Alcide de Gasperi, los gobiernos estables iban a ser cosa del pasado. En 1954 se alcanzó los 50 millones de habitantes, cada uno de los cuales parecía pertenecer a un partido diferente. Atomización política que debilitó a la democracia cristiana. En medio del desentendimiento hubo una alegría compartida. Trieste volvía a ser italiana. En Francia, René Coty fue elegido presidente a finales de 1953. También aquí la atomización política era una realidad. Meses después, Pierre Mendès France acabó con la guerra de Indochina y afrontó la cuestión económica. Se elevó su prestigio, pero su política tunecina le desacreditó y fue derrotado en 1955 por Edgar Faure, que dio la independencia a Túnez un año después. España reconoció la independencia del territorio. En Madrid, Mohamed V se vio con Franco, que cedió la parte española. Pero la gran cuestión de la vida francesa era Argelia. Desde finales de 1954, 500.000 de soldados habían sido destinados allí. La guerra generaba inflación y además no tenía futuro. El futuro era Europa. Con Italia, Alemania y el Benelux, Francia firmó en 1957 el Tratado de Unión Económica en Roma. Se habló de la creación de la Euratom. El primer ministro Guy Mollet estaba eufórico. Un año después, su sucesor, Pierre Finlin, fue cuestionado por los generales Raoul Salan y Jacques Massy en Argelia. Se avecinaba el caos. De Gaulle lo veía venir y habló de asumir el poder.
Ante el peligro de guerra civil, Coty no solo le invitó a formar gobierno, sino que de acuerdo con la Asamblea Nacional, le otorgó poderes para reformar la Constitución. En enero de 1959 nacía la Quinta República. En Bélgica, Balduino I inauguró la Exposición Universal de 1958 con gran protagonismo para la carrera espacial. La muerte de Stalin eliminó tensiones en Occidente, aunque tras ella estallaron las revueltas obreras de la República Democrática Alemana. Y el armisticio de Corea aligeró el gasto en armamento. Inglaterra era ya un poder nuclear desde las pruebas de 1952 en Montebello. En política exterior se volvió al entendimiento con Estados Unidos, cosa que hizo con naturalidad Winston Churchill. Pero no fue fácil incorporarse a la política defensiva europea. En junio de 1953, tras la muerte de Jorge VI, fue coronada Isabel II. La solemne ceremonia tuvo lugar en la abadía de Westminster, cuando la soberana tenía 27 años de edad y el imperio se desmoronaba. En Asia, la decisión de reconocer a China comunista chocó con la política americana con Pekín. Allí, Inglaterra aceptó los postulados de la SEATO, a pesar de que la India no firmó aquel Tratado de Defensa del Sureste Asiático creado por iniciativa estadounidense. Churchill, que en 1953 había recibido el Nobel de Literatura, dejó la escena política 2 años después. Eden ganó las elecciones. La retirada de Clement Attlee y las huelgas le ayudaron a hacerlo. Se redujo el gasto, pero subieron los impuestos y se recortaron los subsidios. En 1954 se otorga el Premio Nobel de la Paz al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado por la extraordinaria labor desarrollada. Ya en 1938, el Instituto Nansen había sido distinguido con el mismo galardón. Al final de la guerra, 6 millones de civiles habían sido repatriados gracias a la ayuda de la organización. La venta de armas checas a Egipto empeoró las relaciones este-oeste. La visita de Bulganin a Londres en 1955 y la de Khrushchev un año después no cambiaron las cosas. En enero de 1957, Harold Macmillan, que hizo ver a sus compatriotas que era necesario adaptarse a las nuevas circunstancias con deportividad, accedió al gobierno. Sabía que el destino británico no podía separarse del americano y tras la visita de Isabel II a Washington y Ottawa, negoció con Eisenhower un acuerdo de colaboración en el campo de la energía atómica, aceptando alojar en suelo británico los misiles Thor. Macmillan siguió la ley del mercado para solucionar la crisis económica, pero la inflación no paró. Los presupuestos familiares se resintieron y la contestación social aumentó. A lo largo de 1958 subió el paro y bajó la producción. A la muerte de Pío XII en 1958, accedió al solio pontificio un hombre carismático, Juan XXIII. Su meta como pontífice era poner la Iglesia al día, buscar la unidad de los cristianos y preservar la paz. El mundo soviético y su zona de influencia iba a dar un giro espectacular. Se temió una era de desórdenes. No fue así. El mando fue asumido por una troika encabezada por Bulganin, que de 1955 a 1958 presidió el Consejo de Ministros, con Malenkov de copresidente hasta 1955 y Khrushchev. Beria, jefe de la policía, había sido ya ejecutado. Khrushchev maniobró y en 1958 se hizo con el poder. Antes había denunciado en el 20º Congreso del Partido Comunista Soviético la época staliniana. En 1957 se deshizo de Malenkov, Molotov y Kaganovich y en marzo de 1958 ocupó el puesto de primer ministro que ostentaba Bulganin, sin dejar el de primer secretario del partido. Su figura no fue contestada en la URSS, pero sí en China. Cuando en 1958 visitó aquel país, era claro que no sentaba bien su campaña antiestalinista. Khrushchev cambió las líneas de la política económica. Desmontó el sistema de trabajos forzados, liberando a millones de presos en 1958, y adoptó algunos principios legales en defensa de las personas. En 1955 se creó el Pacto de Varsovia, respuesta a la OTAN nacida unos años antes. Eisenhower invitó a Khrushchev en 1959 a visitar Estados Unidos. Era un momento de esplendor en el ámbito político y científico ruso.
Días antes de la visita, circularon por Occidente las primeras fotografías realizadas por la sonda Lunik III en el satélite de la Tierra. Tras la muerte de Stalin, Mao Zedong emergió como máxima referencia del comunismo. Asumió el protagonismo ideológico y radicalizó sus programas. China inició en 1953 su primer plan quinquenal con una meta: transformar una sociedad agrícola en una potencia industrial. ¿Por qué no iba a poder hacerse? Rusia lo había conseguido. La URSS facilitó préstamos, ayuda técnica, maquinaria, tecnología. También para el Japón, la época que se iniciaba tras la guerra de Corea supuso pasar de la depresión a la prosperidad. Sus buenos oficios negociadores a favor de las Naciones Unidas pusieron al país nipón en excelentes relaciones con Occidente. En 1952 había vuelto a ser independiente y la economía inició un crecimiento que continuó hasta 1960. Las reformas agrarias beneficiaron al campo, que empezaba a mecanizarse a la par que se aceleraba el trasvase del arado a la máquina. En América Latina, la violencia, el golpismo, la contestación política y social cobraron auge. En México, el ejército reprimió en 1956 una manifestación estudiantil con ametralladoras y bombas. Y 2 años después, sofocó manu militari la huelga de ferrocarriles. En Cuba tuvo lugar en 1953 el primer estallido contra Batista, pero el asalto al cuartel de Moncada terminó en fracaso. En 1959, Batista convoca unas elecciones generales que son rechazadas como fraudulentas. Mientras, la guerrilla, bajo el mando de Fidel Castro, adueñada de Sierra Maestra, se hacía cada vez más fuerte gracias al apoyo de los campesinos, a los que el movimiento revolucionario 26 de julio prometió una reforma agraria y la democratización del país. Castro, en compañía del Che Guevara y de su ejército de guerrilleros, entra en La Habana. La muchedumbre los aclama enfervorizada, pero en realidad acababa una dictadura y comenzaba otra. Como consecuencia del estado en que había quedado Europa, Truman había encargado en 1947 al secretario de Estado George Marshall un plan de ayuda basado en créditos blandos o a fondo perdido, envío de materias primas y alimentos. Había que evitar que Europa cayera en manos del comunismo, bien implantado ya en Italia y Francia. Truman sabía que la victoria consiste en hacer ganar también a los vencidos. Las dictaduras nacían, crecían y se desarrollaban como criaturas perniciosas. Los dictadores estaban por todas partes. En Nicaragua, Anastasio Somoza salía ileso de un atentado en 1954. Mientras, Alfredo Stroessner se hacía con el poder en Paraguay tras un golpe de Estado. La presencia norteamericana fue omnímoda en un momento en el que el anticomunismo era su meta única. La larga mano de la United Fruit Company se veía en todas partes. Sus ejecutivos movían los hilos para colocar a su antojo la marioneta de turno. En enero de 1958, el vicepresidente Nixon fue apedreado en Venezuela, donde acababa la dictadura de Marcos Pérez y tomaba el poder una junta que llevó a cabo la transición a la democracia. Rómulo Betancourt tomó posesión en 1959. Era el primer presidente venezolano que terminó su mandato. Viejo simpatizante de la izquierda, se moderó tanto que adoptó una política anticastrista que le acarreó la creación del MIR, Movimiento Revolucionario. En Argentina se preparaba un golpe militar. El 16 de junio de 1955, la gente se agolpaba en la Plaza de Mayo esperando un desfile. Los aviones descargaron las bombas sobre la plaza. Perón había escapado de la Casa Rosada
informado por el embajador americano. El ejército peruano llevó a cabo la transición a la democracia. Rómulo Betancourt tomó posesión en 1959. Era el primer presidente venezolano que terminó su mandato. Viejo simpatizante de la izquierda, se moderó tanto que adoptó una política anticastrista que le acarreó la creación del MIR, Movimiento Revolucionario. En Argentina se preparaba un golpe militar. El 16 de junio de 1955, la gente se agolpaba en la Plaza de Mayo esperando un desfile. Los aviones descargaron las bombas sobre la plaza. Perón había escapado de la Casa Rosada, informado por el embajador americano. El ejército permaneció fiel a Perón y los aviadores rebeldes huyeron a Uruguay, dejando tras de sí cientos de muertos. Dimitió Perón, dejando a Argentina sumida en el caos. El acceso de Aramburu al poder supuso la represión. Aramburu, un neocapitalista, quiso remontar la crisis favoreciendo a la burguesía a expensas de la masa popular. En Oriente Medio, la figura de Abd al-Nasser no fue bien entendida por Occidente. Nombrado primer ministro en 1954, catalizó las aspiraciones del mundo árabe. Repartió tierras entre los campesinos e industrializó el país combatiendo la miseria secular de Egipto. Se habló del socialismo árabe. Ante la negativa de la prometida ayuda inglesa o norteamericana para construir la presa de Asuán en 1956, siendo ya presidente de Egipto, nacionalizó el canal, indemnizando a sus accionistas y garantizando la libre navegación. Francia intervino y los ingleses bombardearon posiciones egipcias mientras las Naciones Unidas reunían el Comité de Seguridad. Estados Unidos hizo un llamamiento a las autoridades anglo-francesas y la URSS permaneció en alerta. La Unión Soviética había concedido créditos en 1956 y ayuda técnica para la construcción de la gigantesca presa. Las continuas escaramuzas con los egipcios en la frontera fueron aprovechadas por Israel para declararles la guerra en octubre de 1956. ¿Acaso en connivencia con los israelíes, Francia e Inglaterra pidieron un alto el fuego y la desmilitarización de una franja de 16 kilómetros a ambos lados del canal? Egipto rehusó y las tropas anglo-francesas se apoderaron de Suez. Estados Unidos y la opinión mundial condenaron los hechos. Naciones Unidas controlaría el canal. La situación en esta parte sensible del mundo fue delicada. La frontera sirio-israelí estuvo movida en 1958. Aquel año, Siria y Egipto crearon la República Árabe Unida. Un año después, Eisenhower envió tropas al Líbano a petición del gobierno de Beirut. En 1955 la ciencia pierde dos de sus más grandes genios. El bacteriólogo escocés Alexander Fleming fallece en Londres a la edad de 56 años. En la ciudad universitaria de Princeton muere Einstein. Su obra significó una revolución dentro del mundo de la física. En el aspecto humano, fue un defensor de la tolerancia y la erradicación de la violencia. Otra conquista médica de carácter menos teórico y de utilidad inmediata tuvo lugar un año después. Gregory Pincus y John Rock crearon la píldora anticonceptiva. Wilhelm Kolff y Albert B. Sabin produjeron la primera vacuna viva antipolio, mejorando la existente vacuna Salk. La carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS se disparó. En julio de 1955, Eisenhower habló del proyecto Vanguard, colocar en 1957 un satélite artificial mediante un cohete en 3 etapas. Pero fueron los rusos quienes ese año pondrían en órbita los Sputnik 1 y 2, una esfera de acero pulido de 58 centímetros de diámetro y 83 kilos de peso, cuyo éxito asombró a Occidente, donde se habló de la perrita Laika, primer ser vivo que visitaba el espacio. Se creó el primer satélite de telecomunicaciones, el ECO 1, una esfera con una piel de milar inflada y aluminizada. Los americanos trataron de poner en órbita a finales de 1957 el Vanguard, pero explotó a ras del suelo. La URSS no se quedaba atrás.
En 1954 creó la primera central nuclear del mundo. Y la Marina norteamericana votó el Nautilus, primer submarino nuclear. Con 6 kilogramos de uranio, recorrería 330.000 millas náuticas en vez de los 38 millones de litros de gasoil que un submarino clásico hubiera necesitado. Marilyn Monroe, recién casada con la estrella del béisbol Joe DiMaggio, abarrotaba los cines poniendo de manifiesto la rutilante carrera de quien iba a convertirse en símbolo de la década. El cine seguía siendo una fábrica de sueños y la Academia de Hollywood seguía premiando a los más destacados. Grace Kelly obtuvo el Oscar por La alegría de vivir, de George Seaton, que adaptó de un original de Clifford Odets. En 1955, La rosa tatuada, de Tennessee Williams, causó sensación. Obtuvo el Oscar a la mejor fotografía y a los mejores decorados. Anna Magnani recibió el Oscar a la mejor actriz. Pero el Oscar a la mejor película fue concedido a Marty, de Delbert Mann, consiguiendo su intérprete, el veterano Ernest Borgnine, el galardón al mejor actor. En el 65, Jules Briner consigue el Oscar por su interpretación en El rey y yo, historia poco creíble de un rey que contrata a una institutriz para educar a sus hijos. Susan Hayward es premiada en 1958 por Quiero vivir. En el 59, Ben-Hur causaría la admiración de todos. Charlton Heston recibió su estatuilla por la interpretación del personaje principal. Simone Signoret fue designada mejor actriz por Un lugar en la cumbre. En Europa se entregaron los premios Bambi a los personajes más destacados del mundo del cine. Maria Schell ganó en 5 ocasiones. Gina Lollobrigida también obtuvo el galardón alemán. La juventud, desengañada, reflejó los problemas espirituales derivados de la guerra de Corea mientras presentía los conflictos del Vietnam. Fruto de aquella tensión espiritual fue acaso la naturaleza del arte del momento. Poco después, irrumpiría el río de vida del arte pop con Andy Warhol a la cabeza. El arte imitaría a la vida, pero a la vida diaria. Una escritora nueva, Françoise Sagan, publicaba una obra delicada, doliente, morbosamente atractiva, Bonjour Tristesse. La literatura soviética estuvo dominada por la política. Antes de que Boris Pasternak escribiera en 1957 su Doctor Zhivago, en claro reto al establishment comunista, Ilya Ehrenburg había publicado Otopel, crítica a la actitud del régimen con los escritores y artistas de la URSS. Faulkner, Hemingway, Steinbeck y los poetas Robert Frost, Ezra Pound, Edward Cumming, Wallace Stevens dieron a la literatura norteamericana su sello y carácter, su edad de oro. Surgieron autores nuevos como Norman Mailer, acaso el escritor más inteligente de la década. En Iberoamérica, al frente del fértil período se encontraban Borges, Bioy Casares, García Márquez, Alejo Carpentier, Arguedas, Cortázar. Juan Rulfo asombró con Pedro Páramo y Miguel Ángel Asturias dio a conocer el Papa Verde. El poeta Pablo Neruda seguía en su proceso creador. La ilustre nómina se hizo inabarcable. Vargas Llosa se iniciaba en el magisterio de la pluma, engendrando ya su primera novela, La ciudad y los perros, y Jorge Amado se alzaba con el cetro de los escritores brasileños. Dos bodas movilizaron a la prensa rosa, que empezaba a tener protagonismo. En Mónaco, la de Rainiero y Grace Kelly. En Irán, la del Shah con Farah Diba. El yo-yo arrasó en Estados Unidos, y el hula hop enloqueció a los americanos y llegó a Europa como lo más in. Y el automóvil se convirtió en extensión natural del hombre. En Nueva York se llevó a cabo una gigantesca muestra de cómo evolucionaría el coche en el futuro. Todo era objeto de pasarela. Los concursos de belleza captaban el interés. Desde Long Beach hasta Berlín, todo cuanto potenciara la imagen era acogido con entusiasmo en un momento en el que lo único importante era el look. El panorama musical, como las modas, evolucionó. En 1954, Bill Haley, un desconocido, grabó Rock Around the Clock. Elvis se alzó con el protagonismo del género y se convirtió en ídolo. Causó sensación su alistamiento en el ejército. En 1958 fue destinado a las tropas americanas que estaban en Alemania. En 1955 tuvo lugar la mayor tragedia automovilística de la historia. Durante las 24 horas de Le Mans, el corredor Hawthorne
frenó bruscamente su Jaguar, provocando un encontronazo múltiple. El Mercedes de Lebesgue salió despedido contra la multitud, causando 85 muertos y más de 200 heridos. Todo era desafío y reto: las pruebas de velocidad sobre el agua, el salto en paracaídas, el choque de automóviles, acrobacias y proezas que causaban sensación. El mundo parecía renacer, dejar atrás sueños oscuros. Fue el final de esta década, un momento dulce e ingenuo en cuyo horizonte parpadeaban las luces de una década dorada, los felices 60, aunque los celajes de la Guerra Fría todavía dejaban oír sus truenos. Capítulo 10. La distensión, 1960 a 1968. Cuando en enero de 1961 ocupó la presidencia de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, la Guerra Fría estaba en su momento álgido. El intento de ayudar a los exiliados cubanos a expulsar a Fidel Castro del poder en Cuba terminó en un fiasco. El incidente de Bahía Cochinos supuso una escalada en la tensión mundial. A su vez, las relaciones interraciales empeoraban y el país que aspiraba al liderazgo moral aparecía como opresor de las minorías. Se intensificó la actividad guerrillera en Laos y Vietnam, problema al que no se puso coto a tiempo, y en Berlín, en la Alemania democrática, se producía un hecho trascendental: se comenzó a construir el muro. Desde el final de la guerra, más de 2 millones de personas habían abandonado la zona oriental. Para poner fin a esta situación, durante la noche del 13 de agosto de 1961, siguiendo órdenes directas de Moscú, el ejército comenzó a levantar barreras y fortificaciones, cerrando los puntos de paso. El día 15, los alambres de espino fueron sustituidos por bloques de hormigón. El muro de la vergüenza separaba familias y convertía Berlín en el punto más álgido de la Guerra Fría. Los alemanes no estaban dispuestos a perder su libertad. Las huidas, los ametrallamientos, los sacrificios fueron, una vez más, la inútil ofrenda del pueblo contra la opresión. Para evitar la expansión comunista, Kennedy creó el Peace Corps, voluntariado que hizo frente a los necesitados dentro y fuera de Estados Unidos. Se creó la Alianza para el Progreso, intento de revolución pacífica en Hispanoamérica. Kennedy se atuvo a lo dicho en su discurso de jura del cargo: posibilitar que la gente humilde pudiera ayudarse a sí misma. En Estados Unidos hubo un resurgimiento económico, aunque poco duradero. Kennedy, que llevó juventud y prestigio a la Casa Blanca con hombres como Dean Rusk, Robert McNamara, Robert Kennedy, introdujo leyes y reformas que redujeron el paro, aseguraron la asistencia médica, bajaron los impuestos, propugnaron los derechos civiles. Pero una cosa era el voluntarismo altruista y otra la dureza de los hechos. La cumbre de Viena entre Kennedy y Khrushchev no evitó que la Guerra Fría se hiciera gélida en 1962 tras el problema de los misiles. Cuba había permitido instalar rampas de lanzamiento de cohetes soviéticos y Kennedy ordenó el bloqueo. Durante 5 días el mundo contuvo la respiración. En la resolución del espinoso conflicto tuvo un papel relevante UTAN, que aquel año alcanzó la Secretaría General de la ONU. En 1963, el Kremlin y el Pentágono quedaron unidos por el teléfono rojo para evitar la contingencia dramática de una guerra por error. Terminó imponiéndose la sensatez. Las armas atómicas habían alcanzado una capacidad mortífera tal que por primera vez el hombre podía destruir su propio hábitat apretando un botón. Estados Unidos, la URSS y el Reino Unido accedieron en Moscú a limitar las pruebas nucleares. Francia se negó a firmar. También China, por entonces la quinta nación con tecnología nuclear. En política interior, Kennedy llevó al Congreso una petición de ley relativa a los derechos civiles. En esa lucha estaba cuando el 22 de noviembre de 1963 fue abatido en Dallas.
El vicepresidente Lyndon Johnson, que juró el cargo en aquellas trágicas circunstancias, voló a Washington. Se entrevistó con los líderes mundiales que acudieron al entierro de Kennedy. La policía arrestó al asesino, muerto cuando era trasladado de una cárcel a otra. La comisión Warren, nombrada para investigar el magnicidio, no convenció a nadie. Johnson, sensible a la política antipobreza, pidió al Congreso $1.000 millones. El Anti-Poverty Bill recogía el programa de Kennedy: becas, centros de juventud, actividades comunitarias, préstamos a campesinos, granjeros y pequeños empresarios. Johnson, candidato a las elecciones de 1964, sabía que para ganar tenía que recoger el testigo de Kennedy. De hecho, se votó en él al asesinado presidente. Aquel año se aprobó el Civil Rights Act, que Johnson firmó en presencia de Martin Luther King y Robert Kennedy. Su programa político, la Great Society, cargado de contenido social, ponía el acento en programas de salud, el Medicare, inmigración, desarme, bajada de impuestos, vivienda, conservación de la naturaleza. En 1965 se enactó una nueva ley de inmigración. Se estableció un salario mínimo extensivo a la gente del campo. Se urgió al Congreso a aumentar las asignaciones a la seguridad social, a mejorar las condiciones de vida de los pobres. Pero al mismo tiempo se incrementó en 1968 el monto destinado a Vietnam. En el estado de Memphis caía asesinado Martin Luther King. Un hombre blanco, apostado en una ventana del edificio frente a su hotel, acababa con la vida del líder del movimiento negro. Hubo una oleada de violencia. La revuelta, el incendio, la destrucción, la desobediencia civil estuvieron a la orden del día en los guetos negros. Fue necesaria la presencia de la Guardia Nacional. En el fondo de todo estaba el racismo, el paro juvenil, las difíciles condiciones de vida de la minoría negra. En política exterior, Vietnam fue una obsesión. Lo ideal hubiera sido que el sur pudiera defenderse solo, pero la escalada de la actividad del Vietcong a partir de 1964 hizo inevitable la intervención. La excusa fue nimia. 3 pequeñas lanchas habían atacado a un destructor americano en el Golfo de Tonkin. Johnson envió tropas creyendo que se trataba de una intervención relámpago. Fue el más trágico error de la historia moderna norteamericana. A lo largo de 1965 las tropas aumentaron. Se ordenó el bombardeo de Vietnam del Norte al tiempo que se buscaba el fin de las hostilidades. En 1966, Johnson se reunió en Hawái con los líderes de Vietnam del Sur, de donde salió la declaración de Honolulu, pero no la paz. Meses después, los bombardeos con napalm se intensificaron. La guerra sensibilizó a la población. Cuando en 1967 Johnson viajó a Guam para hablar de paz, el mundo era un clamor. En marzo de 1968, el presidente norteamericano declaró que no se presentaría a la reelección e hizo llamamientos a la negociación que Hanoi aceptó. Los partidarios de la retirada apoyaron a Eugene McCarthy. Poco después anunciaron su candidatura Robert Kennedy y Hubert Humphrey. El 6 de junio de 1968, un joven jordano, Sirhan Bishata, dispara sobre Robert Kennedy, que muere en una clínica de Los Ángeles. El senador se había mostrado contrario a la política de Lyndon Johnson en el sureste asiático. Sus sueños de llegar a presidente quedaron truncados. América Latina buscaba una vía para romper con el imperialismo. El Che Guevara creyó que la confrontación parlamentaria nunca traería la libertad, pensamiento que caló en la juventud. Tras llegar a ministro de Economía y de Trabajo, sus disidencias con Fidel le hicieron marchar hasta el Congo, aunque nunca se entendió con los africanos. En 1966 trató de expandir la guerrilla por toda América, comenzando por Bolivia. En 1967, con la ayuda de expertos de la CIA, fue capturado y ejecutado por las fuerzas bolivianas, siendo enterrado en una fosa común en Valle Grande, creando la mayor de las leyendas revolucionarias de nuestro siglo. En 1965, los marines desembarcaron en la República Dominicana tras el asesinato años antes del dictador Trujillo.
En 1960, Venezuela, cofundadora de la OPEP, saltó a la palestra tras la revuelta estudiantil en Caracas. Rómulo Betancourt suspendió las garantías constitucionales y la guerrilla aumentó su actividad. Raúl Leoni prometió acabar con la situación. No pudo. En los incidentes universitarios en Maracaibo y Caracas en 1968 hubo muertos y heridos. En México, el descontento fue en aumento cuando asumió la presidencia Díaz Ordaz. La situación se hizo insostenible en 1968. Las manifestaciones universitarias fueron reprimidas con terrible dureza. El 2 de octubre, durante una concentración en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el ejército abrió fuego con bazucas, causando una matanza que conmocionó al mundo en vísperas de los Juegos Olímpicos. En Europa la vida política fue desigual. En Francia estuvo condicionada por la situación argelina. De Gaulle consiguió plenos poderes en 1960 para lidiar con la crisis. Al año siguiente, 4 generales se alzaron en Argelia. 2 se rindieron y los otros emprendieron una actividad terrorista, la OAS, Organisation de l'Armée Secrète. En 1962, los acuerdos de Evian-le-Bain aliviaron la situación. Ese año dejó el cargo de primer ministro Debré, que ocupó Georges Pompidou, y se reconoció la independencia de Argelia. De Gaulle propuso en referéndum la elección directa del presidente y amenazó con irse si salía el no, pero ganó. En política internacional fue hombre polémico. Se negó al ingreso de Inglaterra en el mercado común, reconoció a la China de Mao y exigió trato especial para Francia en el seno de la OTAN. Su popularidad creció y a finales de 1965 derrotó a Mitterrand y al demócrata Jean Le Canier. Poco después retiró a Francia de la OTAN. Mayo de 1968 pareció que iba a acabar con el gobierno francés. Los hechos, iniciados como protesta contra la guerra del Vietnam, acabaron con la toma de la Sorbona, la Bolsa, el Odeón. Se disolvió la Asamblea. De Gaulle obtuvo el doble de escaños que todos los partidos juntos. Las relaciones chino-soviéticas se habían deteriorado desde 1959 y Nikita Khrushchev viajó a Pekín con motivo del 10º aniversario de la fundación de la República Popular China. El líder soviético y primer secretario del Partido Comunista desde 1953 a 1964 habló del peligro que entrañaba el empleo de la fuerza. Quería poner a los chinos en la órbita de Moscú. No lo consiguió. Tampoco sus sucesores Brezhnev y Kosygin lograron entenderse con Mao, que había abandonado la presidencia para ponerse a planificar la revolución. Las diferencias entre ellos aumentaron. Mao creía que la guerra con Occidente era inevitable a la larga. Khrushchev sabía que aquella forma de pensar conducía al desastre. Se enfriaron las relaciones. La URSS retiró a sus técnicos. El desencuentro se agravó en 1963 tras abandonar los delegados chinos la mesa de conversaciones de Moscú, convocada para limar asperezas. Rusia acusaba a Mao de dividir el mundo comunista e introducir en él un factor nuevo, el racial. Mao acusó a Khrushchev de traicionar la causa marxista para aliarse con los Estados Unidos y la India de Nehru, a cuya muerte en 1964 le sucedió su hija Indira Gandhi. La revolución cultural china, con el libro rojo de Mao enarbolado por millones de jóvenes en actitud desafiante, conmocionó al mundo en 1966. Era un movimiento antioccidental en el que también los rusos quedaron mal parados. Se les tachó de revisionistas e imperialistas. En 1965 la República Federal de Alemania establece relaciones diplomáticas con Israel ante un creciente clima de protestas y manifestaciones en el mundo árabe. En junio de 1967, el ministro de Defensa y exjefe del Estado Mayor Moshe Dayan urde un plan de ataque que le permita llevar a cabo una guerra relámpago. La Guerra de los 6 días enfrenta al mundo árabe con Israel. En la madrugada del 5 de junio, los cazas israelíes, volando a ras de suelo para evitar los radares enemigos, abaten en tierra a la aviación egipcia, jordana y siria, inutilizando pistas, infraestructura aeroportuaria e incluso el aeropuerto iraquí de Jabaniyah. En tierra, su estrategia se desarrolló en el frente egipcio del Sinaí, donde los tanques israelíes separaron Gaza del resto del territorio, y el Jordano de Jerusalén y Transjordania, conquistando la parte vieja de Jerusalén.
El 6 de junio, Egipto y Jordania acusaron a Estados Unidos, Alemania y Reino Unido de haber dado cobertura aérea a Israel. Nasser hunde varios barcos para hacer intransitable el canal de Suez, imprescindible para los países occidentales, y los países árabes declaran un embargo de petróleo a los países implicados en la ayuda a Israel. El día 7 cesó la resistencia egipcia en el Sinaí e Israel se hizo con su arsenal bélico. Jerusalén, Nablus y Jericó fueron capturadas mientras marchaba hacia el Jordán. El día 8, Israel controlaba la zona de Suez y Nasser aceptaba el alto el fuego. Los sirios, que habían bombardeado Israel desde el monte Hermón al mar de Galilea, perdieron el Golán y en su avance Israel penetró 20 kilómetros en el interior de Siria. La ONU exigió a Israel que cesase su ofensiva contra Siria. En el Reino Unido, un político conciliador, Harold Macmillan, dio credibilidad al eslogan de su partido: con los conservadores se vive mejor. Los salarios subieron un 20% y aquel mismo porcentaje de familias mejoró de vida. Macmillan restauró las buenas relaciones con Estados Unidos y logró éxitos en política exterior, pero al llegar a una situación económica adversa, se vio obligado a tomar medidas deflacionarias. La situación interna del partido se enrareció y el veto francés al ingreso del Reino Unido en el mercado común en 1963 supuso una humillación. Para colmo de males, se destapó el caso Profumo, que envolvió al ministro de Defensa. Era demasiado y Macmillan dimitió. En Alemania, su presidente, Heinrich Lübke, coincidía con el canciller Konrad Adenauer en que la política exterior era tan vital como la interior. En 1962, las relaciones con Francia eran excelentes. La visita del canciller a París había sido un éxito y se firmó un tratado de cooperación. En octubre de aquel año, Adenauer dejó la Cancillería. El Bundestag nombró canciller a Ludwig Erhard, coartífice de la recuperación económica, que ocupó el cargo hasta 1966. Las elecciones de aquel año, presididas por la crisis económica, dieron como resultado la formación de un nuevo gobierno que presidió Kurt Georg Kiesinger, gobierno de coalición en el que Willy Brandt ocupó la cartera de Exteriores. En 1967 muere en Röndorf Konrad Adenauer a la edad de 91 años, el hombre de la reconstrucción y la reunificación de Alemania. También Italia comenzó la década con huelgas y protestas. Amintore Fanfani solucionó la crisis abriéndose a la izquierda mediante una coalición con Giuseppe Saragat en 1962. Un año después, los comunistas obtuvieron el 25% del voto emitido, ante lo cual el nuevo primer ministro Aldo Moro formó un gobierno de centro-izquierda que llevó al país a un periodo de estabilidad. Las tensiones con Austria se agudizaron en 1965 con el conflicto sobre el Alto Adigio. La Iglesia experimentó cambios en 1962. Iba a protagonizarlos un papa de quien no se esperaban iniciativas importantes. Juan XXIII inauguró en Roma el Concilio Vaticano II. Pablo VI recogió en 1963 su herencia ecuménica y presidió el Vaticano II, que clausuró 3 años después. El Tercer Mundo empezaba a formar parte de la conciencia social. Tras la Segunda Guerra Mundial era evidente que el colonialismo no podría mantenerse. En 1960, la ONU reconoció el derecho de los pueblos y África se convirtió en un mosaico de naciones, muchas de ellas con fronteras al margen de la realidad histórica del continente. Solo Etiopía, Liberia y Egipto eran independientes. Patricio Lumumba describió así la colonización el año en que Bélgica dejó el Congo. Hemos conocido el trabajo agotador con salarios que apenas permitían saciar el hambre, el insulto, los golpes, nuestras tierras expoliadas. La ley era complaciente para el blanco y cruel para el negro. Exiliados de nuestra propia patria, nuestro destino era peor que la muerte. Pero al principio la independencia no supuso sino conflictos. Ni Patricio Lumumba, líder del movimiento nacional, primer ministro tras la precipitada retirada belga de 1960, ni el presidente Kasavubu consiguieron poner orden. Las tropas se amotinaron. Moisés Tshombe independizó Katanga. El golpe de estado del coronel Mobutu acabó con la vida política de Lumumba, que poco después sería asesinado.
En 1962 se aceptó el plan de pacificación de la ONU, que no arregló las cosas. No todas las excolonias tuvieron un inicio tan traumático. A partir de 1960 accedieron a la independencia gran parte de los países africanos. Tokio había visto frustradas las Olimpiadas de 1940 a causa de la contienda mundial. En 1964 se celebraron en el país asiático, siendo retransmitidas por primera vez a todo el mundo vía satélite. La llama olímpica fue portada por un joven de 19 años que había nacido en Hiroshima el día que estalló la terrible bomba. No todo fue positivo. En 1961 se habló de la talidomida, sedante de terribles consecuencias. Christian Barnard trasplantó el corazón de un joven negro a un paciente blanco. Era la primera vez que una operación así se llevaba a cabo. 1961 fue un año espectacular en la carrera espacial. Yuri Gagarin circundó la Tierra en el primer satélite artificial tripulado, el Vostok I, que daba una vuelta cada hora y media a 28.000 km/h. A partir de 1958, la NASA llevó a cabo su primer proyecto de vuelos tripulados, el programa Mercury, llevándose a cabo el lanzamiento de 25 misiones con 4 animales y 6 astronautas hasta culminar el programa. En mayo de aquel año, Estados Unidos lanzó su primer astronauta, Shepard, y los rusos, 2 años después, a la primera mujer, Valentina Tereshkova, a bordo del Vostok 6. En 1964 la sonda espacial Ranger 6 llegó a la Luna, pero una avería imprevista en la cámara de televisión impidió la transmisión. Un año después, Edward White salió del Gemini 4 y llevó a cabo su paseo espacial. Se lanzó el gigantesco cohete Saturno, diseñado para lanzar la cápsula del Apolo que más tarde llevaría al hombre a la Luna. Apareció el robot industrial. Hacía el trabajo de un obrero a un coste 3 veces inferior, con la ventaja de que podía trabajar donde el hombre no era capaz de hacerlo. Kennedy había dado una conferencia de prensa mundial utilizando un sistema revolucionario, el Telstar, satélite que inauguraba una nueva era en el mundo de la comunicación. El cine pierde a uno de sus más grandes mitos. En 1960 desaparece Clark Gable tras finalizar el rodaje de Vidas Rebeldes junto a la inolvidable Marilyn. En 1961 murió Gary Cooper y un año después desaparecía otro mito, Marilyn Monroe. Alfred Hitchcock rodó Psicosis y Los pájaros, mientras la gente se enternecía con West Side Story, que supuso el Oscar a la mejor actriz secundaria para Rita Moreno. En 1960 el Oscar a la mejor película fue para El apartamento, de Billy Wilder, aunque su protagonista, Jack Lemmon, no lo obtuvo. Lemmon había conseguido su preciada estatuilla en 1955 por Mr. Roberts. Maximilian Schell recibe el premio al mejor actor por su excelente trabajo en Vencedores o Vencidos. Aunque la alta costura seguía su rutina elitista, con pases de modelos como el de 1960 en París, la moda iba a estar muy pronto dominada por la minifalda. En 1965 el modista Courrèges ponía de moda su línea juvenil, corta y futurista. Coco Chanel, reina de la moda chic, consideró aquello como la cosa más ridícula. Se equivocó. Aquella novedad, recogida por Mary Quant en su bazar de King's Road, revolucionó el mundo de las faldas sin hacer otra cosa que acortarlas. Con el vestido cambió la imagen. Lo que había sido estilo insolente de la movida londinense, o swing en London, se convirtió en atuendo de la juventud. Minifalda, medias de colores, melenita cuadrada, maquillaje blanco con los ojos perfilados en negro y una delgadez exagerada que llevó a imitar a Twiggy, cuya silueta esbelta y rostro angelical dieron la vuelta al mundo. La vida cambió. Caducaban los tabúes sociales. Los movimientos de liberación de la mujer tomaron cuerpo, mezclados con la protesta pacifista, la libertad de conciencia y de formas de vida. Ante el nacimiento de estos sentimientos, de estas aspiraciones de cambios que promulgaron los jóvenes, muchos se aprovecharon. Por doquier surgían los gurús, los místicos orientales
que prometían un conocimiento nuevo, logrando miles de adeptos. Nació la canción protesta, fenómeno artístico social protagonizado por Pete Seeger, Joan Baez, Bob Dylan o Donovan, cuyas melodías, cantadas en salas underground, plazas y campus universitarios, creaban opinión. Con un estilo nuevo, fresco y revitalizador, 4 chicos de Liverpool conmocionarían a todo el mundo. Habían comenzado en una caverna de Hamburgo y su música se reveló como un signo fundamental del nuevo cambio. Los Beatles significaban algo más que las extraordinarias canciones de Lennon y McCartney. Eran la oposición al orden establecido, la victoria de lo nuevo sobre la postura inmovilista de los mayores. Los Rolling Stones, mucho más radicales que los Beatles, revitalizaban el rock cuando parecía haber perdido momentum en América el rhythm and blues. Los gustos musicales cambiaron. De la suave música negra de los Platters se pasó a la fuerza de James Brown. La música soul triunfó con Otis Redding y el blues con B.B. King. Mientras la fama de Elvis en King Creole era mundial, surgió en California el rock psicodélico, movimiento que escondía un peligro, el LSD. La juventud resbaló sin darse cuenta, a través del dulce movimiento hippie, hacia el mundo de la droga. Elvis no pudo evitar compartir protagonismo con los Beatles. En 1963 los jóvenes se arremolinaban para escuchar From Me to You, que encendió el entusiasmo por los ídolos de voces agudas y ritmo jadeante. Nació la Beatlemanía. 4 británicos conquistaban América. Algunos jóvenes sureños quemaron sus discos y Elvis los denunció al FBI. Era inútil. Para entonces todos cantaban I Want to Hold Your Hand. La juventud creía que podía cambiar el mundo y en su lucha mantenía abiertos 3 frentes: Vietnam, los derechos civiles y la defensa de la naturaleza. Pero quizá no era más que un sueño de juventud.